segunda patita de esta grabación de video, futuro podcast, en temas de salud y neurociencia. Soy Claudia Sáenz, con la empresa Sana Psicología, con ustedes transmitiendo en vivo, hoy día nuestra primera vez, así que si es que tiene preguntas, comentarios para hacernos, adelante, es el momento para interactuar con nuestro invitado, conmigo también. Gonzalo de la Jara está a cargo de las cámaras y el sonido, así que pues bien, ya vimos toda una introducción, ¿no es cierto? No una introducción, sino que abordamos el tema de la emoción, de la emocionalidad de la persona, cómo esto lo relacionamos con el ámbito educativo, y con nuestro quehacer profesional también, y cómo pareciera ser un elemento fundamental para dirigirnos a la felicidad. Hoy día vamos a hablar de la felicidad. Cuéntame, yo quiero saber eso. Sí. Bueno, a raíz de lo que una vez conversamos en una conversación de pasillo. Porque estabas muy feliz. Claro. ¿Qué te pasa? Justamente por la sanción social, digamos, de la felicidad. Quisimos organizar con Boris, que fue el profesor que estuvo en el primer módulo, digamos, hablar sobre las emociones, y a mí me interesaba como profundizar en una en particular, que es la felicidad, que básicamente está extremadamente castigada en la sociedad chilena, que sufrimos de tristeza endémica. Para hablar de la felicidad escogí yo como 3 autores: un psiquiatra, para estar dentro del contexto, que es un psiquiatra argentino, que es Daniel López, que tiene un centro de estudios psiquiátricos, digamos, sobre las emociones. Un sociólogo, que es una de las pregrados que yo estudié, que es Pierre Bourdieu, que tiene la teoría de los campos, los hábitos y la construcción social, un poco de cómo se construye socialmente y cómo nos movemos socialmente en la realidad. Y un filósofo que me pareció bien interesante, que es norteamericano, que es Philip Zimbardo, que es un filósofo que tiene una teoría sobre las zonas temporales y cómo nosotros vivimos y tenemos ritmo de vida en esas zonas temporales. Entonces, la conversa hoy día es un poco vincular la noción de felicidad con la noción de tiempo y con la noción de construcción social. Hacia allá quiero que la conversación vaya. Igual tú me vas poniendo libre. Pero tú sabes que tu pauta puede cambiar. No, son 15 mi minutos. esfuerzo va a ser por la dispersión. Claro, a combatir desde la dispersión. Ya. Bueno, lo primero que hay que decir un poco, mira, yo me hice aquí mis apuntes cuadrados, estructurados, mi pauta. Como partir desde una definición de felicidad. Este centro de estudios psiquiátrico argentino establece que la felicidad es el bienestar subjetivo percibido. Bienestar subjetivo percibido. Ahora, la noción de felicidad está siempre en entredicho, ¿no? Hay gente que dice que la felicidad no existe, o son etapas o son momentos. No se puede ser feliz constantemente. Aún más, la psiquiatría o la psicología incluso pueden patologizar el excesivo feliz. Y ahí podemos entender, ver que la felicidad también se entiende como un estado de alegría, como que tienes que estar sonriendo, tienes que estar pero no solo alegría, con una sensación. No, estoy pensando como en la visión general de un estado casi como entre nubes, ¿no? Claro. Como una especie de enamoramiento, pareciera ser la visión de felicidad. Entonces es muy efímero, ¿no es cierto? Se va rápidamente porque son momentos que, como tú dices, la gente tiene por entendido que esta felicidad va y viene. Entonces, y debe tener un fin, siempre un fin. Exacto. No puede ser perpetuo, digamos. Uh-huh. Ahora, para poder construir la felicidad o poder entender la felicidad, hay que entender que, bueno, primero es un bienestar subjetivo y percibido, que es lo que dijimos inicialmente. Que en la sociedad moderna en la que nos encontramos es el contrapunto de lo que sería el estrés. Por un lado tú tendrías el estrés, o esta cierta noción de sufrimiento, de tristeza, y por otro lado tendrías versus la felicidad. La forma en cómo tú puedes medir la felicidad en una sociedad que está absolutamente economizada tiene que ver con el nivel de vida, respecto a cómo tú percibes tu nivel de vida, ¿ya? Nuestro gran problema es que nosotros, a nivel social, lo que hacemos es percibir desde la calidad de vida, percibimos desde el nivel de vida y no desde la calidad de vida. Pero, ¿y qué quieres decir cuando hablas de nivel de vida? Eso te voy a explicar ahora. Porque puede ser por estatus socioeconómico, adquisición de bienes, realización familiar. El nivel de vida, que es lo que nosotros, más o menos, cuando tú le preguntas a cualquier persona, digamos,
tú eres feliz, lo primero que se le viene a la cabeza es un tema económico, algo cuantificable. Entonces, en el ejercicio de cuantificar la felicidad, esta tiene siempre un fin. Es cuantificable, se acaba, son momentos. Y si es cuantificable también se aumenta el umbral, por Claro. lo tanto vas a requerir buscar otro umbral rápidamente. Efectivamente. Bueno, luego vamos a ver a Pierre Bourdieu con su teoría de los capitales, de cómo se construyen socialmente ciertos capitales y hábitos que uno maneja como en el mundo social para construir las relaciones, las conductas y luego también definir lo que entiende por felicidad. Pero de este gallo que es el Daniel López, a mí me interesa de sobremanera que él establece que la calidad de vida tiene que ver básicamente con disfrutar con lo que uno tiene. La calidad de vida es disfrutar lo que tú tienes. Y el nivel de vida es cuantificar cuánto puedes tener. Entonces, lo que va a decir este psiquiatra es que la felicidad, o tú eres más feliz, ¿no? Cuando la diferencia entre la realidad y la expectativa que tú tienes de tu vida es menor. Cuando mi expectativa es pequeña respecto a mi realidad, soy más feliz. Pero cuando mi expectativa es mucho más alta que mi realidad, dejo de tener la calidad de vida y empiezo a pensar desde el nivel de vida, desde lo cuantificable y material. A mí respecto a la expectativa siempre me llama la atención cuando uno conversa en el cotidiano y también en la clínica que las personas dicen tengo que aprender a no tener expectativas. Y yo desde las neurociencias digo, eso no es posible. No, pues. Porque parte de la sobrevivencia es un proceso automático, el cerebro está constantemente proyectando, en términos de sobrevivencia, ¿no? Sí. Todo el tiempo está teniendo una expectativa de, o la persona, si es un espacio seguro, si es que no es seguro, si es que estás caminando en un lugar y ese lugar corres riesgo o no corres riesgo. Sí. Por lo tanto, el cerebro inevitablemente está haciendo proyecciones. Ahora tú hablas, ¿no es cierto? Claro, y además esas proyecciones obedecen a una realidad objetiva que está pasando en tu entorno y que de alguna manera a la que tú tienes que tener una cierta conducta o predisposición. Uh-huh. Exactamente, entonces, pero lo que tú estás planteando es que tiene que ver, o sea, que plantea el psiquiatra, que tiene que ver con el tamaño de esta expectativa, que si es que tiene criterio asidero en la realidad. Claro. ¿Sí? Esa disociación entre realidad y expectativa es lo que nos haría infelices. O sería, digamos, el primer bombardeo o autobombardeo que nosotros hacemos respecto a comprender la felicidad. Y plantearnos desde una realidad que es más o menos triste, desesperanzadora, ¿no? Y desde ahí entendemos que la realidad es completamente subjetiva y se construye. Y que hoy día tenemos, por ejemplo, la realidad virtual, que donde sí hay un mundo asociado a esto. Sí, pero... O sea, hay emociones que se mueven, la gente sí se siente, hay muchos chicos que sí se sienten más felices porque están en el videojuego interactuando con el compañerito en otro lado, sin embargo, y es una realidad, hay una respuesta orgánica también a eso. Entonces encuentro que es súper complejo poder definirlo en términos de expectativa y de realidad. Pero mira, este centro psiquiátrico en lo argentino creó algo que se llama la U de la felicidad. Y estudió, sistematizó. Hicieron súper buenos instrumentos para medir la felicidad. Súper ¿no es cierto? Hay buenas escalas. Sí. La U de la felicidad establece que hay 2 puntos donde nosotros somos más felices, de acuerdo a nuestra percepción. Volviendo a esta teoría de este señor López, ¿no? De la expectativa. Él establece que hay 3 puntos en la vida. De los 20 a los 30, el punto de la esperanza. Esperanza, la expectativa, los sueños. Donde está el futuro, el proyecto de vida, futuro, sueño. Está todo por hacerse. Él establece que etariamente en esta época nosotros somos muy felices. Somos muy felices porque no estamos todavía anclados a la realidad. Entre los 30 y los 60 nos viene la bofetada. ¡Fua! Realidad absoluta. Se viene la realidad. Problemas y anclaje total. Y luego él establece que de los 60 a los 70 y post 70 volvemos a ser felices. Ya no existen las expectativas, pero se tiene el valor de lo que hay. Se toma la noción de valor, se toma la noción de finitud. Por tanto, yo empiezo a empezar a ver ya más cercano mi fin, por tanto tengo que valorar lo que tengo ahora y ser feliz con lo que tengo ahora. Entonces, en estos dos, como en esta uno, el tiempo tiene un cariz distinto. Básicamente, desde esta perspectiva de este psiquiatra, y un poco pensando en lo que decía Boris en el primer módulo,
yo llegué a la siguiente conclusión y que me parece re interesante mencionarlo. Nosotros somos seres emocionales que razonan. No somos seres racionales que le dan paso a la emoción. Si tú te pones a pensar, volviendo al tema organizacional que también tratamos en el primer módulo, me ha tocado trabajar con un montón de personas que me han dicho, ¿sabes qué? Me cambié de trabajo a uno donde gano menos, pero soy más feliz. Y la lógica absoluta es que la gente se cambia a un trabajo donde gana más. Entonces ahí entra el factor emoción, o la dimensión emoción. Con esto quiero retomar a mi segundo autor, que traje hoy día para compartir contigo, que es Pierre Bourdieu, que entre nos es mi sociólogo favorito. Un poco ñoño, pero es mi sociólogo favorito. Una foto de lento y sí, es mi billetera. Sí. Ya. Pierre Bourdieu, él crea una teoría que es la teoría de los campos, establece que todos nosotros nos movemos o podemos llegar a ser más exitosos o felices en la medida que sepamos manejar nuestros capitales, sepamos manejar los hábitos o hábitos que tenemos y que heredamos culturalmente a nuestras familias. Y todo eso está en un juego que es un juego social, que es el campo. A diferencia de lo que nos han enseñado, él plantea que los capitales no son solo económicos, sino que nosotros tenemos capitales sociales, simbólicos, económicos y culturales. Y como buen francés pone acento en lo cultural. Más que lo económico, que es el mundo anglosajón que nos toca hoy día vivir, digamos, el modelo anglosajón. El capital social, un poco para despejar y para que la gente que está viendo, que no está interiorizada con Pierre Bourdieu, más o menos pueda localizarlo. El capital social sería lo que nosotros conocemos como los pitutos en Chile, las redes. Las redes que yo tengo para moverme en la vida. El capital simbólico, las representaciones. Cómo yo consigo que el otro me vea y se haga una imagen de mí, y eso lo utilizo a mi favor. El capital económico sería lo que todos conocemos, son los recursos, y el capital cultural serían nuestras prácticas. Pero esas prácticas que están mediadas por lo que él llama los hábitos, que son las cuestiones que tú no puedes comprar. O sea, son ciertas prácticas familiares que heredas que te permiten moverte en el mundo. ¿Ya? El campo entonces sería el espacio de relación donde yo me conecto con los demás y pongo en juego estos capitales. En la medida que yo tengo más dominio de los 4 capitales, y no solo de uno o de otro, o uno por sobre otro, puedo llegar a ser más feliz porque de alguna manera me voy a anclar menos a la realidad. Te pongo un ejemplo. Si socialmente nosotros construimos la realidad a partir de las relaciones determinan emociones, vínculos, etcétera, etcétera, lo que va a decir Bourdieu es que en la medida que yo manejo mi imagen, en la medida que tengo redes de contacto, en la medida que tengo un hábito, una cierta forma de vivir en el mundo que es aspirable por otros, yo dejo de tener la presión social que todos los demás me ponen o me imponen a mí y que me hace más infeliz. Oye, y en esto, ¿qué dices tú respecto a...? Yo soy burdiano, entonces de alguna manera yo, respecto a las expectativas, me hace mucho sentido, digamos, el psiquiatra, que es el señor López, porque básicamente en una sociedad que es neoliberal, que es consumista. Ser consumista significa que tú obtienes algo, se consume y necesitas conseguir otra cosa, ¿no? Eso es el consumismo. Una sociedad que proyecta cuestiones simbólicas, que en el fondo siempre vive pensando en lo que el otro va a decir. Liberarse de las expectativas es muy difícil. Y la felicidad es reconocer o estar feliz con lo que tú tienes. Que puede ser mucho, puede ser poco. Y que eso no significa la alegría permanente, sino que también asumir con otra actitud un problema, una contingencia, una premura, una urgencia de cualquier tipo, sino que asumirlo con una actitud coherente entre lo que es y lo que tú quieres que sea. Mucha flexibilidad cognitiva en eso. Absolutamente, y algún grado dirían los psicólogos de madurez también, ¿no? Pero es un ejercicio que es bastante fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, le digo a los alumnos, cuando me cuestionan la felicidad, le digo, hago un ejercicio muy simple. Todos los días me levanto diciéndome a mí mismo que hacer un día a la raja. Voy a conocer gente increíble, voy a pasar bien, voy a tomar un café. Detestable. Absolutamente detestable por el resto, ¿no? Entonces, mi vida parte siendo feliz. Y si al final del día no fue tan feliz como yo esperaba, digo, bueno, si no fue hoy día, fue mañana.
Y ya está. Entonces hay una predisposición. Ahí en términos terapéuticos tiene que ver con la autoinstrucción, Por como supuesto. diría desde lo cognitivo, ¿no es cierto? Sí. Como tú le estás diciendo a tu cerebro, hey, tranquilo, relájate, esto va a pasar. Sí. Ya vamos a volver a nuestro estado. Sí. Y esa cuestión ya te da una sensación de dominio, de poder decir, no soy víctima de mis circunstancias, No, hoy día me yo toca la- aquí, pero claro. esto se va a acabar, mañana seguirá otro. Y de alguna manera también hay otras cuestiones con las que uno trabaja. Por ejemplo, el humor, que es muy importante. Delante cuando hablamos con Boris, que fuimos criados bajo esta lógica de que la boca es la boca de los tontos, abunda la risa. Ajá. Es una cuestión que en el fondo no tiene ningún sentido en la modernidad, digamos, con los avances que hemos tenido, con la neurociencia, etcétera, etcétera. La felicidad genera endorfina, caminar genera... Todo lo que uno hace que te puede hacer feliz o te puede generar bienestar, ¿no? O percepción de bienestar, te hace más feliz y en el fondo se contagia, pues. El humor te hace más feliz, conversar te hace más feliz. Exacto, los Tomarte, grupos... tomarte tu espacio. Yo de repente voy caminando, digo, ay, me gustó este que me voy a sentar acá. Y veo gente pasar, voyeristamente. Hay un autor, Moat creo que él dice en el fondo, el anonimato, ¿no? Que es relativo porque en realidad está lleno de gente en un café. Pero ese anonimato, esa noción de anonimato del café, es los momentos donde tú reflexionáis, con el murmullo del entorno. No estás solo, estás rodeado de gente, pero eres un anónimo en esa gente. Y donde te puedes extraer de ti mismo, reflexionar sobre ciertas cuestiones, reconfigurarte y seguir el día. Eso podríamos llamarlo la introspección, como Claro, unas pausas claro. de poder reflexionar sobre... Sí. Y las decisiones importantes se toman en esos espacios. No es que uno se siente y diga, "Ay, Claudia, nos vamos a divorciar. Sentémonos aquí y conversemos sobre el divorcio". Eso es lo menos probable que pase. Pasa después de toda la emocionalidad, ¿verdad? Después de eso es ya, quedó la crema, digamos, veamos cómo nos vamos a resolver esta crema. Entonces, en ese como semi-anonimato uno puede generar estas cuestiones, ¿no? Y manejar estos capitales y tomar cierta conciencia del uno mismo, digamos. Y de ese uno mismo, no solamente para, no sé, para dominar a otros, que es lo que se esperaría, para competir, como hablábamos con Boris, sino que para cooperar. ¿Y tú cómo...? Porque yo con la felicidad tenemos una súper buena relación. Sí. He ido en la conquista, Sí. ¿no es cierto? Porque pareciera ser que no ocurre así mágicamente, como pareciera ser Claro. que se asocia con un nivel de darse cuenta, Sí. de cumplir con lo que tú quieres, con tu calidad de vida, tus propias expectativas. No es así como que... O sea, una persona podría vivir sin darse cuenta que está siendo feliz. Yo creo que sí. En porque términos de tomar conciencia, esa sí, va la pregunta. por dos razones. Primero, si la felicidad es tomar conciencia, hay gente que vive de manera vegetal, ¿no? Son amebas hoy día en la sociedad. Y son amebas que en realidad se dejan llevar mucho por el que dirán, por la sobreexpectativa de su realidad. O sea, si lo pensamos, no sé, pues desde el funcional estructuralismo, entre lo que la sociedad me pide y lo que me otorga, se genera la anomia, digamos. Entonces, sí, hay gente que no tiene conciencia en sí mismo, digamos. Si tú no tienes conciencia en sí mismo, no eres motor de tu vida, sino que eres receptor de lo que dicen que... Claro, porque hay mucha gente Eres. que va por la vida y cuando Sí. se queda sin su objeto Sí. de deseo, como dirían ustedes, Oye, usted. Ustedes. Sí, ya, cuando perfecto. se quedan sin su objeto de deseo, después recién ahí Sí. dicen, chuta, era feliz. Chuta, Sí. parece que esto era mi mejor etapa y la embarré, hice tal cosa, y uno lo ve sistemáticamente en el cotidiano y Sí. en el proceso terapéutico también con los Sí. pacientes. Entonces, me parece que alguna relación tiene que haber Existe, po. Y con existe la, con la conciencia que yo tengo de Sí. decir, en verdad me siento realizado, realmente me siento súper feliz en esto, Sí. qué decisiones voy a tomar para poder mantener o tomar del mejor modo este estado. Mira, el Philip Timbardo, que es nuestro tercer invitado a la mesa hoy. Y tú dale con la pauta. Sí, No absolutamente. hay caso, no hay ¿ya? caso. No, sí, a ratos yo coqueteo y salgo, pero hay una pauta, digamos. Lo intento, ya, Claro. bueno, sigue con tu pauta. Bueno, el Philip Zimbardo escribió un libro que se llama Los secretos poderes del tiempo, para poder explicar la felicidad o infelicidad que vivía la gente en Norteamérica, el descendiente siciliano, italoamericano, que vivía, todo. Y él llegó a la conclusión, después de un estudio mundial, que todas las personas en Occidente, porque se remite a Occidente, vivimos en 3 zonas temporales, que parece perogrullo, pero voy a explicar por qué.
él dice que nosotros vivimos en 2 pasados, 2 presentes y 2 futuros. Y eso va a determinar la forma en cómo vivimos en el mundo, nos relacionamos y nos entendemos nosotros mismos. Tiene cierto, le hago un cierto vínculo con la noción de hábitus, porque cómo tú percibes el mundo, él va a establecer que también tiene vínculo con la religión, digamos, pero también con los hábitos familiares y culturales que tú tienes. Él establece que las personas que viven ancladas al pasado, viven ancladas al pasado positivo y negativo. Las personas del pasado positivo son todas estas personas que uno conoce y dice, todo tiempo pasado fue mejor, idealizando, ¿no? Así como un ejercicio recurrente de nostalgia, ¿no? De nostalgia positiva. Y luego tienes el pasado negativo, que es el gallo que reclama, que era todo injusto, que era pésimo, que ahora estamos mejor. Entonces, esas personas, al pensarse desde el pasado, viven su presente de una manera distinta. Vamos al presente. Las personas que viven en el presente también viven en un presente positivo y en uno negativo. Tenemos el presente hedonista, que el gallo que vive en el presente va a pasarlo bien, me considero uno de esos. Y luego tienes el presente realista o hiperrealista, que es ese gallo que establece que el presente es una cadena de dificultades constantes que me pone trabas en la vida. Estoy con la mala racha. Estoy con la mala racha. ¿Cierto? Sí. Okay. Ya. Y luego, la tercera zona temporal es el futuro. El mismo ejercicio, positivo y negativo. ¿Tienen mezclas, por ejemplo, las 2 zonas temporales con las 2 zonas temporales pasadas, con las 2 zonas temporales presentes? ¿Tienen una relación? Los ritmos de vida. Bueno, pero veamos primero el futuro y luego te voy a los ritmos de vida, ¿ya? Lo lamento, mira. Compulsión se llama eso. Ya. Realízate, está bien, cumple con tu deseo, gracias. como dirías. Mantiene el deseo constante. Sí, mantiene el deseo constante, porque así es el interés, digamos. Ya. En el presente positivo tenemos, en el futuro positivo tenemos el futuro esperanzador, que son todos estos gallos, ¿no? que establecen que el futuro va a ser mejor, aún más articulan su economía, planificándose para el futuro, ¿no? Dejan de vivir el presente porque el futuro va a ser mejor. Hay un desplazamiento ahí. Y luego tienes los del futuro negativo, que establecen la inestabilidad y viven su presente desde el miedo. Como el futuro es apocalíptico, se va a acabar esta cuestión, ¿no? Esa forma en cómo uno percibe el tiempo, esa forma en cómo articulas los capitales, esa forma como lo que tú aprendiste en tu familia, que son los hábitos, te dan herramientas para vivir, van a determinar la forma en cómo tú percibes la felicidad, desde mi punto de vista. Entonces, a esta cuestión, Zimbardo le llamó los ritmos de vida. Y se dio cuenta que de acuerdo al lugar donde tú naces, a la cultura y a la familia a la que perteneces, es cuán rápido o menos rápido vives. Eso es re interesante porque él llega a la conclusión de que el tiempo es funcional, o la percepción del tiempo es funcional. No es lo mismo, en base a la construcción de la felicidad, no es lo mismo un minuto con la mujer que amas que un minuto en el dentista ataladándote un diente, ¿no? En ese sentido le establece que el tiempo es funcional y la felicidad se construye de esa funcionalidad. En la medida que yo tengo una percepción determinada del tiempo y de mi bienestar en ese tiempo, es la forma en cómo voy a yo ser feliz y voy a propagar la felicidad en mi entorno inmediato. A mí me pareció un fantástico esta idea de este gallo. Digamos. El otro día, ayer, yo hablaba con una amiga que tenía un conocido. ¿Ya? Y el tipo estaba todo el tiempo pensando cuando tenga 80 años. Cuando yo tenga 80 años quiero tener este capital. Cuando yo tenga 80 años quiero vivir en este lugar. Positivo esperanzador. Todo el tiempo. Y en este presente no tenía para comprarse un desodorante. Claro. Pero tenía propiedades por todas partes, acciones, fondos mutuos, una serie de cosas. Pero no tenía un peso ahora. Un peso para comprarse un desodorante hoy día. Pero estaba muy feliz. Sí. Porque sabía que si seguía el plan, como iba, a funcionar. Su plan ya estaba avanzando, era concretamente, ya estaba logrando lo que quería, y a los 80 años iba a tener el capital, la parcela y las casas y no sé qué acciones más aseguradas. Y con eso estaba feliz. Sí. Contento. Solo con la proyección y saber que se iba acercando un poco mucho a sus 80 años. Mira, piensa en todos estos viejitos, que a mí me toca mucho verlos, ¿no? Estos viejitos que viven pensando en que las relaciones familiares, claro, en el pasado, no en el pasado positivo, que tienen una vida miserable en el presente, por tanto se anclan al pasado, y en ese pasado les permite, esa noción de pasado feliz, que puede ser real o inventada, digamos, a estas alturas, también les hace vivir felices. Como contrapunto a este viejito que no tenía nada y se proyectaba.
No era un viejito, era joven. Bueno, joven, o joven, digamos, ¿no? O sea, en algún momento desde las escuelas humanistas se plantea el aquí y el ahora. Sí. Se anclan, ¿no es cierto?, los procesos terapéuticos se anclan con el aquí y ahora, vivir el aquí y ahora, y es algo como que vino muy fuerte hace unos años, ¿no es cierto? Pero aquí lo que tú estás planteando, que ese concepto de felicidad también se construye en el futuro. Sí, pues. Tú también te viene esa construcción de mundo que tú haces desde tu propia narrativa, si hablamos desde invocando a Boris, desde la propia narrativa te hace esa construcción de mundo que te dice, en verdad, hoy día a lo mejor no estoy súper feliz, pero voy para allá y me estoy acercando bien, ¿no? Sí. Y aún más, te organizáis la vida por ese proyecto de felicidad desplazado al futuro, o anclado en el pasado. Y ahí tendría espacio el sacrificio, claro. tendría espacio el dolor, tendría sentido, ¿no? Eso, no solo espacio, sino que sentido. Exacto. Aquí lo interesante es más o menos percibir el valor de la felicidad en una sociedad que está absolutamente dañada en términos de entender que la felicidad es inalcanzable, que en el fondo sí es un camino, y es un camino real. Eso es importante reflexionarlo y decirlo acá. Vamos bien con el tiempo, ¿no? Estupendo. Y lo otro es establecer que también hay una cierta enseñanza que tú construyes socialmente y que aprendes familiarmente respecto a la percepción del tiempo y la felicidad. Entonces, si nosotros logramos dividir esas tres dimensiones, en realidad podemos ser bastante más felices. Pero eso es otra vez lo que mencionabas tú al principio, ¿no? Tomar conciencia del uno mismo. Y que uno es el motor de las cosas y que no solo uno es receptor de las cosas. Pero tú conoces, me imagino que sí, este concepto que está desde la neurociencia, es que no existe tiempo. El cerebro no tiene ninguna noción de tiempo. Claro, eso sí sería una construcción desde la narrativa, pero en términos orgánicos para el cerebro siempre es presente. Por lo tanto, si estás reviviendo una y otra vez una experiencia de dolor, una experiencia de desesperanza, eso no es pasado. Claro. Te está ocurriendo ahora. Ahora, sí. Cada vez que vas a contar una situación traumática, y nosotros lo vemos en los procesos de víctimas, ¿no es cierto? Sí. De abusos sexuales, donde hace un poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, las víctimas tenían que relatar una y otra vez el mismo hecho. En términos orgánicos, el cerebro revive el abuso y revive el maltrato una y otra vez, con una respuesta orgánica asociado a eso. No es algo simbólico, ni místico, ni en las emociones que quedan en algún lugar, ¿no? Sino que hay una respuesta de neurotransmisores específicas, hay conexiones que se iban ocurriendo, hay respuestas del cuerpo, del mismo lenguaje del cuerpo, en donde se dice efectivamente que el cerebro no reconoce espacio temporal. Por lo tanto, eso también aplica para el futuro, para los sueños, para las imaginerías, para todas tus proyecciones. Esa proyección no es futura, es presente, ahora, y siempre es ahora. El cerebro no reconoce esa esfera. Yo creo que eso es algo como que trato siempre de trabajar bastante a nivel personal y también a nivel como con los pacientes, porque esa cuestión te da un espacio de dominio también sobre el sí mismo. Sí. Ahora la pregunta es, ¿la sociedad quiere ser feliz? Que un poco es como lo que yo me pregunté cuando hacía esta esquemita en la mesa, digamos. Porque pareciera ser que somos sacrificados y que el valor está en el sacrificio, en la postergación. Sí, ¿no? Claro. En todo ámbito de cosas, desde la educación, en el trabajo. Usted trabaje duro, que va a ir mejor. Usted estudie, que va a tener estos premios. Cuando el futuro en realidad no existe. Yo creo que hoy día estábamos hablando eso también con Boris, de este populismo de la tristeza. Sí, pues. El populismo de la depresión, en donde hay personas que se reúnen para conversar puras desgracias. Sí. Y es una cuestión de, anda al mismo café y ponte a escuchar lo que están hablando. Claro. Si seguimos en el afán boyerista, el afán boyerista. hagámoslo completo, y te ponía a escuchar para el lado. Y claro, efectivamente está esta cuestión de el profe que no funcionó, la prueba que te fue así, o los problemas que tienes en tus relaciones humanas. Sin embargo, este compartir de los estados de felicidad, al menos en nuestra cultura, no es tan popular. No es tan popular. Pero la pregunta es ¿por qué no es tan popular? O sea, en el fondo nosotros hemos tenido una construcción cultural que ha sido histórica, que determina que tenemos que sufrir, que en el fondo para poder ser felices hay que pasar por un proceso de sufrimiento. La felicidad no es espontánea, sino que es producto de un castigo eterno, casi a lo Sísifo, sin sentido, digamos,
penas, de duras penas, ¿no? De sufrimiento, de un calvario. Cuando tú pasas el calvario viene el premio. El tema es que pareciera ser que en la sociedad chilena el premio no llega nunca, ¿no? Y a los que les llegó inmediatamente son aislados porque son tipos anormales finalmente. Ahora hablando de eso, a mí se me viene una sensación de desconfianza cuando estábamos conversando hace un rato que había salido un programa de televisión donde daban puras noticias positivas y yo no lo vi, no tengo idea cuál es. Sí. Y tuvo pésimo rating. Sin embargo, las noticias actuales presentan puro drama y tragedias y robo y el consumismo y la lista de útil y no sé cuánta cosa más. Entonces a mí se me viene esta sensación como de no creer. Cuando se te está dando tan buena noticia, como es lo que escucho, yo no veo como noticias ni nada de esas cosas en televisión, pero creo que cuando alguien está muy feliz o cuando se muestran muchas cosas felices, se cree que es una fachada, se cree que se está ocultando, se sospecha y eso se ha visto también muy reflejado en redes sociales con las famosas selfies, por ejemplo. A todo esto hubo como un estudio que salía, por ejemplo, las fotos de blanco y negro. Eran más indicadores de personas que estaban pasando estados depresivos o estos filtros vintage, qué sé yo, a diferencia de los que usaban filtros más naturales, qué sé yo, ya está habiendo un estudio de sincronía entre el relato, la imagen que se está mostrando en redes sociales y efectivamente se plantea de que mucha selfie quiere decir que tú estás ocultando, ¿no? Estás aparentando, porque tú te sacas fotos felices, pues no te sacáis fotos deprimidos. Claro, o cuando estás con dolor de algo. Claro, pero ahí hay otro factor. Fíjate que en lo que son las redes sociales, la gente hace voyerismo de las etapas felices, no de lo triste. Aunque publiqué algo triste, que ahí pasaría, sería algo inverso a lo que pasó con este experimento en el noticiario, ¿no? La gente quiere ver la felicidad del otro y ser voyerista de esa felicidad del otro. Lo que no pasó con él es la felicidad de la noticia. Piensa lo siguiente. Las selfies, ¿no? O cuando la gente publica lo que es feliz, hoy día te dicen cuánta gente te vio y quién te vio. Y los comentarios. Pero si tú hiciéramos proyectivamente un estudio de cuando alguien publica algo de que está triste, hay 3 o 4 comentarios que dicen, ay pucha, que lata por ti. Fuerza. Listo. Así como rápidamente aislarlo, que sería un contrasentido de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿te das cuenta? Pero es porque en el fondo no hay un contacto humano real. Entonces, si tú no tienes un contacto humano real y estás lidiando con un objeto, es más fácil desecharlo. Entonces, eso también hay que poner atención a eso, ¿no? A lo mejor yo creo que objetivación de las relaciones humanas. Porque hablábamos recién de que efectivamente hay una comunidad virtual y todo, pero es una comunidad media, porque los principios, si ocupamos los sociólogos, los principios de comunidad no se cumplen del todo en términos virtuales. Porque no existe la solidaridad, la empatía, el sentido de pertenencia tan arraigado. Si yo me enojo contigo, te saco de mi Facebook, listo. Ya no necesito pelearme contigo. Me encanta la diferencia. Estás a un clic de distancia. Sí. Me encanta ese concepto. Por supuesto. Pero yo creo que ahí, no sé, porque ahora hay un amigo que anda aquí en la casa, que tiene 12 años. Y se está quedando con mi amiga. Perfecto. Entonces juega todo el rato con los videojuegos estos interactivos. Fortnite. Sí. Sí, ya. Todo el rato. Entonces, oye, ya, pues Rafael, le digo, conéctate, pues, conversemos, disfruta el paisaje, no sé, pues hagamos algo juntos. Interactuemos. Oye, Claudia me dice, pero si yo estoy interactuando. Es una pantalla, la pantalla no te quiere, claro. no te va a responder. Pídele un beso a la pantalla. No te va a dar un abrazo. Yo sí le digo, por ejemplo. Y me dice, no, pero es que aquí están mis amigos. Yo ahora, mi amiga le decía, oye, pero anda a jugar. Sal a jugar al patio con tus amigos. Mamá, yo estoy jugando con mis amigos. Claro. Entonces yo creo que también hay una reconfiguración también de la forma de Hay una reconfiguración de la afectividad. Sí. Por ejemplo, fue un caso muy bullado el año pasado, una chica que se suicidó y tenía algún tipo de discapacidad, no recuerdo ahora cuál, que no podía verbalizar, ¿no? Nada, tenía movilidad reducida. Y cuando esta persona falleció, la mamá pasaba muchas horas en juegos interactivos. Y cuando falleció, la mamá va a ver sus redes sociales y se da cuenta que ella era un personaje real, con gente sufriendo por la muerte
de su hija. Le llegaron notas y cartas con aparente sentimiento y emoción real respecto a esta amigo que habían perdido, y que cuando vieron a la versión real, de física real, que era una persona con discapacidad, con movilidad reducida, no lo podían creer, porque esta persona no solo era un jugador, sino que además contenía y acompañaba a las personas cuando estaban mal. Claro. Entonces la mamá todo el tiempo peleando para que saliera del espacio, ya sal de la casa, sal, interactúa, qué sé yo. Sin embargo, de ese mundo emocional tampoco reconoce temporalidad, po. Sí. Esa emoción sí se está pasando. Y tampoco reconoce espacio, digamos. Tampoco reconoce el espacio, por lo tanto, esa interacción, ese jugador que te ayuda, que te va a apañar, que qué sé yo, también se dan cosas de solidaridad. También se dan espacios de, oye, hoy día no te noto con la misma energía, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Bueno, conversemos offline, ¿me entiendes? Así como, hoy día no hablemos, juguemos más porque no quiero pensar en esto. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido está habiendo una reconfiguración también, no solo de la relación humana. Sí. Mira, yo la otra vez veía, en estos estudios de neurociencia que haces tú, digamos, es simpático, que el cerebro humano ya evolucionó, digamos. Cuando uno veía estas películas de los X-Men en los 90, ¿no? Como gente con capacidades superhéroes, ¿no? Nuestro cerebro, o mi generación por lo menos, que es un poquito mayor que tú, ¿qué tal? Súper, igual me veo más joven. Y no chiste, sí, es verdad, es verdad. Ya, pero no hablemos de eso. Sí. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados por escasez de información a retener información, porque era escasez. Entonces, si tú le pedías a toda la generación de sobre 35 para arriba, digamos, que te hagan un resumen, te lo ponen todo. ¿Sí? Según la neurociencia, los cabros que tienen menos de 35 están programados ya desde el cerebro para no retener información, sino que discriminar información. Justamente porque ellos son de la era digital y donde en el fondo demasiada información. Excesiva información, ¿no? Eso también yo creo que debe determinar de alguna manera la forma de las relaciones. No podría argumentar hoy día cómo, digamos, pero debe determinar hoy día cómo nosotros también construimos las emociones, cómo nosotros nos vinculamos con otras personas emocionalmente, cómo construimos amigos, si tenía este no encuentro humano, digamos. Allá habría que hacer un nuevo estudio de neurociencia para hacer como el vínculo, pero a mí me llama poderosamente la atención esa capacidad que tienen los cabros jóvenes de poder discriminar rápidamente. Decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. O este quiero, este no quiero, ¿no? Tú te quedas conmigo y yo tú te quedas. Cuando nosotros somos bastante más enrollados, ¿no? Y además fuimos educados en el pensamiento enciclopédico de descomponer y sobreanalizar cuestiones. Entonces somos pajeros para los cabros jóvenes ahora. Lateros. Imagínate que la revista, cuando quisimos, bueno, tenemos redes sociales, digamos Facebook, Jodaru Utla, por si la quieren buscar, revista intersubjetividad. Cuando le propusimos a la gente de pregrado, ¿no?, que se empezaran a involucrar desde las redes sociales, y dijimos Facebook, nos miraron a mí y Alberto con una cara así como de que éramos dinosaurios. Ay, a mí también me pasó. Pero profe, un paciente se me burló descaradamente. Eso es como para los viejos. Nosotros ya no usamos. Claro, es Instagram, y de ahí, me hablaron de unas redes que en mi vida he escuchado, digamos, que me tengo que pedir asesoría con un nativo digital, porque es terrible, digamos. Bueno, Claudia, no sé si quieres hacer alguna pregunta. No, ninguna. O reflexionar algo más. No, vamos a terminar en virtud del tiempo. Ya, perfecto. Solo por eso, porque nuevamente, todos los temas dan para divagar harto. Sí. Son temas, y yo creo que este espacio también es una invitación para los estudiantes de distintas áreas a... dejamos temas ahí que ojalá ellos quieran tomar, que quieran profundizar, ya sea leer o investigar dentro de sus trabajos o tesis o qué sé yo, y creo que hay mucho que hacer. Muchas de estas investigaciones no son de alto costo, requieren creatividad, requieren una visión distinta, replantear algunas cosas y poder ir desarrollando una visión, un análisis distinto, porque estamos en mucho cambio en términos psíquicos, emocionales, resignificación, calidad de vida. Hoy día es posible que no sea igual que hace un tiempo atrás. El concepto de felicidad, o sea, hay muchas cosas que están y también, en movimiento. Claro, y entender que creo que lo conversaba contigo el otro día, se me cruzan los cables, digamos, pero nosotros somos invitados en este nuevo mundo, po.
el fondo tenemos la gran virtud de haber vivido en dos mundos, ser una generación en transición, que logra tener una cierta noción de la memoria, digamos, de lo que fue el pasado, la construcción emocional del pasado, de los modelos de crianza, versus estos nuevos modelos de crianza, estas nuevas formas de ver el mundo, esta nueva forma de vinculación. Entonces de ahí se puede sacar algo rico igual. Yo creo que lo peor que podemos hacer es cristalizarnos. Sí. Y creer que algo es rígido. Claro. Entender que estamos en este bucle, que va, que viene, que hay un fluir Sí. y tratar de descubrirlo. Yo creo ver con ojos de niño un poco, impresionarnos. No perder esa capacidad. Tener, a lo mejor no seremos expertos, pero sí poder curiosear en todo lo que está pasando. Es una tremenda invitación. Así que muchas gracias por acompañarnos. Me encantó. Así que ojalá podamos seguir también en todos los proyectos que tenemos y que puedas acompañarme de nuevo en otro programa. Mientras tanto nos despedimos. Los invitamos a seguirnos, sigan el canal, va a estar pronto en YouTube, lo vamos a tener en el canal de Sana Psicología, así que traten de seguirlo, también vamos a publicarlo en Facebook. Y bueno, vamos a ir comunicando las novedades por estas redes sociales, así que muchas gracias por acompañarnos y si está por ahí, denos un me gusta. Que esté muy bien.